Bienvenidos a otro episodio de Caras de Radio Misterio. Hoy exploraremos un tema que ha aterrorizado a muchas personas en todo el mundo: los visitantes de dormitorio. Estas entidades, conocidas por aparecer durante la noche, mientras las personas están entre el sueño y la vigilia, han sido objeto de relatos inquietantes durante décadas. Vamos a adentrarnos en una historia que, seguramente, les pondrá los pelos de punta. La historia que les voy a contar sucedió hace apenas un par de años, en un pequeño pueblo al norte de España. Clara, una joven de 25 años, había regresado a vivir con sus padres tras una separación complicada. Su habitación, en la que había pasado su infancia, le ofrecía un refugio de la angustia que estaba experimentando. Pero lo que Clara no sabía era que en ese mismo cuarto, su vida daría un giro hacia lo desconocido. Todo comenzó una noche en la que Clara se despertó súbitamente en medio de la madrugada, incapaz de moverse. Al principio pensó que estaba teniendo una pesadilla, ya que había oído hablar de la parálisis del sueño, pero esta experiencia sería muy diferente. Mientras yacía inmóvil, sintió un peso extraño en su pecho, como si algo estuviera oprimiéndola. Intentó gritar, pero no pudo emitir sonido alguno. Fue entonces cuando lo vio. En la esquina de su habitación, una figura oscura y alta se materializó, apenas visible en la penumbra. Era un ser indistinguible, sin rasgos faciales claros, pero con una presencia que irradiaba maldad. Lo más perturbador era que, aunque no podía ver su rostro, Clara sentía que la figura la estaba observando con una intensidad abrumadora. La oscuridad que lo rodeaba parecía absorber la poca luz que había en la habitación, haciendo que el ambiente se volviera aún más opresivo. La figura comenzó a moverse lentamente hacia la cama. Clara intentó forcejear contra la parálisis que la inmovilizaba, pero sus esfuerzos fueron inútiles. La criatura se acercó hasta quedar justo al lado de ella y pudo sentir su respiración fría y pesada. De repente, la figura alzó su brazo y Clara sintió un frío intenso que le recorrió todo el cuerpo. Fue en ese momento cuando, por primera vez, pudo escuchar un sonido, un susurro aterrador que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «No estás sola», susurró la voz, con un tono tan gélido que hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de Clara. De pronto, la figura se inclinó sobre ella, como si estuviera examinándola de cerca. Clara cerró los ojos con fuerza, rezando para que todo terminara, y en un instante, el peso en su pecho desapareció. Abrió los ojos y la figura ya no estaba. Podía moverse nuevamente, y aunque se sentía aterrorizada, lo primero que hizo fue encender la luz. La habitación estaba vacía, pero el aire seguía cargado de una sensación de peligro. Esa fue la primera vez que Clara experimentó una visita de dormitorio, pero lamentablemente no fue la última. A partir de esa noche, la figura regresaba una vez por semana, siempre durante la madrugada, siempre acechándola desde las sombras. Cada vez que aparecía, el encuentro era más intenso, como si la entidad estuviera volviéndose más fuerte, más real. Clara comenzó a notar moretones inexplicables en su cuerpo, y durante el día sentía que era observada, incluso cuando estaba completamente sola. Desesperada, decidió hablar con un especialista en lo paranormal, quien le explicó que lo que estaba viviendo era un fenómeno conocido como visitantes de dormitorio. Estos seres, según algunas teorías, son entidades que se alimentan del miedo, apareciendo cuando sus víctimas están en su momento más vulnerable. Clara hizo todo lo posible por protegerse. Rosarios, amuletos, incluso limpiezas espirituales. Pero nada parecía detener las visitas.
Lo más aterrador ocurrió una noche en la que la figura no desapareció al amanecer. Clara despertó al día siguiente, y aunque el sol brillaba a través de la ventana, podía sentir la presencia de la entidad en su habitación. Era como si hubiera cruzado un umbral y ahora estuviera permanentemente con ella, acosándola no solo en sus sueños, sino también en su vida diaria. La sensación de estar vigilada se convirtió en una constante, y Clara llegó a un punto en el que evitaba dormir, temiendo lo que podría suceder si volvía a encontrarse con aquel ser. Finalmente, incapaz de soportar más, Clara abandonó la casa de sus padres y se mudó a otro lugar. Desde entonces, las visitas cesaron, pero el terror que vivió dejó una marca imborrable en su mente. A día de hoy, Clara no puede hablar de aquella época sin estremecerse, y aunque intenta llevar una vida normal, siempre siente que algo la observa desde las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. ¿Qué son realmente los visitantes de dormitorio? ¿Son manifestaciones de nuestra propia mente o algo mucho más siniestro? Sea cual sea la respuesta, la historia de Clara es un recordatorio escalofriante de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que a veces las peores pesadillas pueden volverse muy, muy reales. Gracias por acompañarnos en este aterrador relato en Caras de Radio Misterio. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Y recuerda, la próxima vez que te despiertes en medio de la noche, asegúrate de que estás realmente solo. Hasta la próxima, valientes exploradores del misterio.